Agüe, su tan chitiari, y lengua ripalengue, su tamina, todo excusa, lo que se está pasa, ahí andi lengua, lo que más gente prieto ahí palengue, hace chitiar, todo mauto monaco, todo mauto vendengante, kumahana nuevo, todo lo que le saber y lengua suto, y cómo lengua está por dentro, por fuera, y cómo se suto se chitiandi. Así nada mismo suto ten que contar historia y lengua, como gente vivalengue, a intenguesa, es mamó chitia, lo que necesita por más tiempo. Buenas tardes, los saludables les decía que continuaremos hoy conversando alrededor de la lengua. En el chat vi que estaban interesados en los saludos. Eso hace parte de una clase puntual que vendrá en las clases sucesivas, pero podemos ir haciendo un abreboca de esos saludos con los cuales establecemos cortesías con las personas que nos saludan. Por aquí en el chat estoy viendo que mi amiga Dima, mi amiga y compañera Dimas, está haciendo una anotación con el nombre. Ahí hay un problema con Chomané. Chomané dice mi nombre y el de mi hermana juntos, para no equivocarse. Mi hermana se llama Rudelsi, yo me llamo Ruseli. Y para decir un solo nombre, y ustedes saben que Chomané es genial en arreglar las cosas, en acomodarlas. Entonces dice uno solo para no embolatarse. Entonces yo soy Ruseli Cimarra. Mi hermana también es maestra. Gracias, compañera Dima, por hacer la observación hermosa, como siempre. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de recordar los saludos antes de meternos a la clase propiamente dicha. Asinaría es cuando eso cuando está con mana y eso está con gente, lo que acabar y bajar y valentiela, lo que acabar y salir y valentiela, así que su 12 chitia andi mañana asinaría. Buenos días, ¿verdad? Asinaría, hemos ubicado que es asinaría, una palabra compuesta por la palabra asina, que la utilizamos como una afirmación, así es, y diría, que es la construcción de día en la lengua palenquera. Entonces, para saludar podemos decir asinaría, ¿cómo votás? ¿Cómo estás? Y la gente responde, ya está bueno. Asinaría, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo votás? Y mi respuesta frente a ese cómo votás puede ser, ya está bueno. O si hay varias personas, suto está bueno, suto está bien, para decir que estamos en condiciones favorables. Asina por tarde, mediodía, en horas de la tarde. Y asina por oscuro o por oscurana, buenas noches, para ubicarnos al final del día. Algunos compañeros han introducido la construcción asina lumbumbe, para decir que también es buenas noches. Así que cualquiera de esos modos podemos utilizar como norma de cortesía para expresar un saludo a las personas con las cuales entramos en contacto. Muy bien. Paso a compartir mi pantalla para el anfitrión. Leslie, por favor, ayúdame. Dice que me inhabilitó la función de compartir pantalla. Listo, Ruseli, ya puedes continuar. ¿Cómo vota? Muy bien, entonces lengua ripalengue, suto tan chitiahue. Así como suto va a intenguesa ayer habla ayer, lengua ripalengue, suto ten que minalo, andi siglo 16, cu 18, cuando imagen de prieto a mini, potó el maparaje, ya llegan de Cartagena, a bajar, allá andi más, y a siribi, pa intenguesa cusan de casangande, de gente capuchichimanga, lo que ajustalo, para macanean y posar y ello. Entonces, cuando pensemos en la lengua palenquera, tenemos que pensar en los siglos XVI y XVIII, época puntual del proceso de tráfico transatlántico de los negros y las negras. ¿Dónde llegaron y dónde se asentaron estos hombres y mujeres negras en las Américas? Tenemos que ubicarnos en todas las zonas costeras donde se establecieron los principales puertos negreros. En el caso de nuestro país, Cartagena fue uno de los principales puertos negreros en los siglos XVI
y XVIII, por su ubicación estratégica. Entonces ahí las grandes embarcaciones traían a estos hombres y mujeres, los desembarcaban allí y los distribuían a lo largo y ancho del país, e incluso seguían su tránsito hacia otros países de Sudamérica, y luego se devolvían estas grandes embarcaciones a Europa para seguir acogiendo a los negros y negras que estaban en las factorías portuguesas. Sabemos que entre estos siglos XVI y XVIII sucedió lo del cimarronismo que les contaba ayer, estos negros rebeldes cuyas mentalidades no eran mentalidades de la esclavización, eran mentalidades libres y se mantuvieron en mentalidades libres. Lo que atraparon o lo que capturaron fueron sus cuerpos, sus mentes, sus corazones y sus ideales no fueron capturados, y por eso tuvieron la posibilidad de crear lenguas y de seguir manteniendo ese gran acervo cultural de sus patrimonios culturales. Muy bien. Los negros y negras que iniciaron todo ese proceso de cimarronismo, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, Norteamérica y por toda Europa, crearon los pueblos libres o palenques, estos pueblos fortificados que servían como defensa en ese proceso de recaptura que querían iniciar, que iniciaron los españoles cada vez que los negros y negras se fugaban. Entonces se establecían en estos pueblos o palenques, que eran pueblos libres, vivían de manera autónoma, independientemente de la corona española, ofrecían resistencia armada, porque recuerden que muchos de estos hombres y mujeres esclavizados en sus lugares de orígenes eran príncipes, eran reyes, eran grandes militares y estrategas. Entonces, no era fácil intentar ese proceso de recaptura, porque cada palenque estaba estructurado para luchar hasta más no poder con el yugo de la esclavitud. Entonces, del siglo XVI al XVIII tenemos que ubicar los principales puertos a nivel de todos los continentes en donde llegaron los negros y negras traídos de Europa después de su sacada de África. Y también tenemos que pensar que cuando se constituyeron como pueblos negros o palenques, pudieron funcionar de manera autónoma para recrear todo su patrimonio cultural. Esta es una imagen bien bonita de chicas de un mismo cuadro. Recuerden que el cuadro es una de las manifestaciones del patrimonio cultural palenquero, donde se preserva y se recrea la lengua propia. Se están haciendo un ejercicio que comúnmente se ve en los espacios de la diáspora, tanto en Cartagena como en Barranquilla, y en Palenque, sobre todo los jóvenes, en las representaciones de su cuadro. Tenemos que recordar que nuestra comunidad es un corregimiento conformado por descendientes africanos que geográficamente está ubicado en el departamento de Bolívar, al norte del departamento de Bolívar. Fue constituido como muchos territorios en el Nuevo Mundo, como un espacio para el agrupamiento y la defensa, para la protección de la reconquista de los españoles con respecto a esos hombres y mujeres que se fugaban. San Basilio es un lugar de esclavos fugitivos, y este dato lo encontramos en un texto del cura Diego de Peredo, es un texto del siglo XVII, y caracteriza a la comunidad de San Basilio de la siguiente manera. En el siglo XVII dice: mantiénense sin misto de otras gentes, hablan entre sí un particular idioma, en que a sus solas instruyen a los muchachos, sin embargo, de que cortan con mucha expedición del castellano, de que generalmente usan. En el siglo XVII, ya este señor, este sacerdote, dice que estas personas se mantenían sin mezclarse con otras gentes, lo que les decía ayer con respecto a la estrategia de mantenernos unidos, y ahí podían recrear y construir todas esas nuevas realidades para poder desenvolverse de manera autónoma. Pero también dice el cura Diego de Peredo: hablan entre sí un particular idioma, en que a sus solas instruyen a los muchachos. Estas personas, cuando estaban juntas, hablaban de esa manera particular, y en esa misma manera le enseñaban cosas a los niños, a los jóvenes y a los niños que empezaban a edificarse, a construirse, o que llegaban a esas comunidades. Pero dice, sin embargo, cortan con mucha expedición del castellano, del que generalmente usan. Ya aquí hay unos indicios de que estas personas hablaban un particular idioma, y que ese particular idioma se diferenciaba del castellano, pero además, y ahí yo corté la cita un poco, cuando venían los amos, y coloco la palabra amos entre comillas, los esclavistas, los dueños de las haciendas, de las
de las haciendas, de las casas estas productoras, estos hombres y mujeres negras trataban de hablar el español y no hablar en esa lengua particular que se habían constituido. También como una forma de defensa de ese gran elemento que habían elaborado. Muy bien. Bueno, esta es la abuela de la profesora Teresa Cassiani, la vieja Celina Cassiani, y quise traerla en esta imagen porque fue una de las señoras impulsoras de la preservación de las manifestaciones culturales palenqueras. Es posible que muchos de los que estén aquí sean sus sobrinos, también las reconozcan como una de esas grandes mujeres maravillosas, impulsoras del patrimonio cultural y lingüístico palenquero, que hay que reconocer, porque la historia también nos dice que las mujeres han aportado significativamente al fortalecimiento de ese patrimonio. Entonces nuestras abuelas, nuestros mayores, son los que han permitido también que conozcamos nuestras historias, nuestras realidades, y que además sean perseverantes en que sus familias preserven este acervo cultural. Entonces, un homenaje a la gran Celina Cassiani. Muy bien. Para algunos investigadores de las lenguas étnicas, el idioma palenquero tiene su procedencia en esos hombres y mujeres esclavizados, pero para otros investigadores resulta como una creación genuina del suelo americano. Es decir, si bien es cierto, tiene sus elementos traídos de otras lenguas africanas y de las experiencias anteriores, muchos investigadores dicen, este es un elemento criollo, un elemento nuevo que nació en este territorio, producto del encuentro de esa diversidad negra, porque también en África podemos hablar de la diversidad negra, precisamente porque entre comunidades afrodescendientes también hay una riqueza por cada uno de los escenarios de donde provienen las personas que lo integran. Muy bien, ahora sí nos vamos a los datos lingüísticos que les decía ayer, y quiero que desde allí donde están empiecen a pronunciar conmigo. Ustedes se acuerdan que en la parte gramatical yo les decía que esta ha sido una de las garantías para certificar que en Palenque se habla un idioma propio. Entonces, en la parte de la pronunciación vamos a encontrar este proceso que se llama prenasalización de algunas voces. Es decir, pareciera que realizáramos sonoramente ciertas expresiones en la cavidad nasal. Este es un rasgo común a muchas lenguas africanas, sobre todo a lenguas que pertenecen a la familia bantú, ubicados en la costa de África. Entonces, voces como mboka, mbarika, ndolo, ndo, ngolo, ngala, son voces que se prenasalizan y allí guardan cierta distancia con la forma de ser pronunciadas en el español. Muy bien. El fenómeno de prenasalización lo compartimos con muchas lenguas africanas, sobre todo desde ubicadas en las costas de Angola, a las costas de Senegal, toda esa franja que se hace ahí en África Occidental. Entonces compartimos ese rasgo. Casi siempre que hay un fonema oclusivo, es decir, esos fonemas que se articulan primero con un cierre de la cavidad vocal y después una apertura, siempre que hay un fonema de ese tipo, ocurre algo que se llama prenasalización. Se realiza en parte de la cavidad nasal. Entonces vamos a tomar un poquito de respiración y pronunciamos mboka, mbarika, ndolo, ndo, ndolo, galá, ngalá. ¿Se sienten ese ejercicio ahí como si estuviéramos hablando ñato? Galá, do. Eso no se hace de manera forzada, eso surge de manera natural. Que hasta la forma de construir una pronunciación hace parte del acervo cultural de una comunidad. Es posible que hay algunas formas prosódicas de los pueblos indígenas que nosotros seamos incapaces de producir. ¿Y por qué? Porque culturalmente no hemos estado formados para ello. Mientras que cuando tenemos una herencia ancestral, desde el lenguaje mismo podemos producir esos elementos sonoros que nos caracterizan. Entonces, la prenasalización va a ocurrir siempre frente a algunos sonidos oclusivos. Son aquellos que empezamos cerrando la boca y luego hacemos una abertura. Si ustedes dicen boca, miren bien cómo pronunciaron el fonema B. Boca, un cierre de los labios y luego hay una apertura, ¿verdad? Siempre que haya un fonema de ese tipo,
En lengua palenquera se va a producir prenasalizado. Por ejemplo, ¿cuáles son esos fonemas oclusivos? B, D, G. Son algunos fonemas. Cerramos y luego abrimos. Cuando aparezca uno de esos fonemas, en palenquero siempre se va a producir la prenasalización. Muy bien. Ayer lo que les decía, la alternancia de fonemas que se pronuncian cuando la puntica de nuestra lengua roza los dientes. Esos fonemas son apicales. La punta de la lengua roza los dientes. Entonces, ¿cuáles son esos fonemas apicales? La D, la L y la R. Y ustedes dirán, profe, pero usted dijo que la D era oclusiva. Sí, es oclusiva y el modo de... Y se articula con la puntica de la lengua también. Entonces, cuando hay una alternancia, el fonema D puede pasar a ser fonema R. En lengua no vamos a pronunciar la voz diente, sino que vamos a decir riende, riende, ¿verdad? Hay una alternancia, un cambio de un fonema consonántico por otro fonema consonántico. Cuando vamos a decir, por ejemplo, herida, la expresión en palenquero va a ser el atagirila, girilo, el atangirila. Entonces, ustedes ven que en la pronunciación del fonema de herida, lo vamos a hacer la alternancia por la pronunciación L, por esa voz líquida. De igual forma va a pasar en dulo. Duro lo pronunciamos dulo. Corral, colao. Miren el cambio que aparece allí. En lengua, vamos a decir, el ataviví a la riva. Ese cambio del fonema vibrante múltiple lo pasamos a un vibrante simple. No decimos el ataviví a la riva, sino el ataviví a la riva. Muy bien. Eso suele ocurrir en la lengua y como hablantes lo vamos aprendiendo precisamente porque interactuamos por mucho tiempo con otros hablantes y esa interacción hace que aprendamos esa forma de articular, de pronunciar los fonemas, sobre todo oclusivos o los que se pronuncian cuando la punta de la lengua toca los dientes. Otro de los fenómenos que les señalaba era el fenómeno de la reduplicación. Un conjunto silábico lo repetimos y ahí construimos una palabra. Casi siempre ese conjunto de palabras que construimos, y bueno, yo puedo escribir acá, es lo que los lingüistas, y ustedes lo anotan allá en sus noticas, llaman como ideófonos. Ideófonos. Ideófonos, muy bien. Voy a sombrearlos, escríbanlos allá porque esta es una de las caracterizaciones más importantes de la lengua palenquera. Ideófonos lo llaman algunos lingüistas y otros lo llaman simbolismos sonoros. Y a veces para explicarlos a mis estudiantes, yo lo conecto con algunas voces que se escuchan en las letras de las canciones de Joe Arroyo. El Joe a veces dice unas ideas que son puros sonidos, y que uno dice, eso no significa nada. Bueno, los ideófonos se parecen a eso. Ahora no tengo un ejemplo concreto, pero se escucha mucho en las canciones del Joe Arroyo. Entonces, un ideófono es una palabra que es un sonido, ¿verdad? Y ese sonido se conecta con una idea. Por ejemplo, cuando te dicen, él le dio un tucutucu, tucutucu, es como el sonido, y aquí estoy haciendo el histrionismo, es como el sonido de la acción que te da. Él la vamos a decirle otro. Por ejemplo, él la toma jugo druku, druku, cuando ustedes están tomando un líquido y le dicen, o el remedio, monami, sobelo druku, 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 es el sonido que se genera cuando tú absorbes ese líquido. Entonces, en lengua palenquera vamos a encontrar muchas formas expresivas relacionadas con esas, son sonidos que representan una idea. Lo que les decía ayer con la palabra a la songa, la songa es un sonido, indica movimiento, pero para un palenquero, songa la songa tiene un significado, sonido y significado.
Cuando dice, por ejemplo, a las libélulas, en palenquero les dicen tefú. ¿Y por qué les dirán tefú? ¿Por qué la palabra para decir libélula en palenquero es tefú? Tefú es como si fuera el sonido. Entonces, eso va a aparecer mucho en las lenguas africanas y esto ya está documentado. De hecho, ha sido parte de los estudios de las lexías que ha hecho el investigador Ives Moñino. Pero también muchos animales en lengua, muchos animales que se van a expresar a través de la lengua van a estar definidos por simbolismos sonoros. Por ejemplo, cherre cherre, cico cico, trona trona. Entonces aquí hablan de serpientes, de tipos de hormiga. Y lo que hacen es una referencia a la forma como se mueven, cómo suenan cuando, cómo se escuchan los sonidos que producen cuando estos animales actúan ya haciendo sus niditos o circulando por ciertos espacios. Entonces, ese tipo de palabras que los lingüistas han visto que se reduplican, también los han identificado como ideófonos o simbolismos sonoros. Palabras que suenan, palabras que tienen sonido y que solamente los hablantes de esas lenguas entienden cuáles son sus significados. Hay muchos otros en lengua, hay muchos otros. Lo que les decía, andrucundrucu. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen el atén, KBOL, kakikaki, 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 cabello nuestro, ese es kakikaki, que suena, que está hecho de una forma muy particular. Muy bien, esa es otra de los aspectos que ocurren en la forma de decir del palenquero. Ayer les hablaba de quiere cuando agregamos una vocal a la palabra, totales cuando hablamos también, anexamos vocal a la palabra, suto, malá, cuandi, esta también se las dije ayer, y en la parte de la fonología, y muchos ya lo saben, pero es pertinente repasarlo, de la morfología, en la forma de las palabras, las formas de construir, las formas personales, los pronombres personales en lengua, empieza con esta construcción de los pronombres. La primera persona del singular que hace referencia a quien realiza la acción, en este caso yo, en palenquero va a ser y, no hay como en inglés, sino y está aquí, yo estoy aquí. La forma de la segunda persona es bo. La forma de la tercera persona es él. Y les decía ayer, la forma de la tercera persona del singular no tiene género. Él va a significar, va a tener, va a estar conectada tanto con la forma femenina como la forma masculina. ¿Cómo voy a deducir el significado? El contexto en el cual yo lo enuncie me va a decir si estoy hablando de él o de ella, porque los hablantes, cuando están en la interacción comunicativa, cuando están compartiendo ideas, siempre saben el tópico o asunto de la conversación. Entonces, desde allí van a poder deducir de quién se habla, si de él o si de ella. En el caso del plural, suto va a ser la forma para decir nosotros o nosotras. Miren que también tiene particularidades de género. Solamente el contexto comunicativo me va a decir a quién me estoy refiriendo. Recuerden que suto sufre el proceso de supresión de la sílaba inicial. Cuando me voy a referir a ustedes, la forma en palenquero es enú. Ustedes es enú. Y para referirme a ellos o a ellas, la forma es ané. Ané, asenda etulé. Ellos son estudiantes. Ané, tasiribinu. Ellos no saben hacer las cosas como es debido. Ané, ta cocina un bollo. Ellos están cocinando bollos. Entonces, ané va a ser la forma de la tercera persona del plural y va a aludir tanto al femenino como al masculino, al género masculino como al género femenino. Y son los hablantes los que deducen el significado o el sentido con el cual se está construyendo. Muy bien. Les decía ayer, ¿cómo formamos el plural? Con una partícula que se coloca delante del sustantivo. Recuerden que lo estudiaron en esta clase de palabras, la estudiaban mucho. Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, cosas, ideas, fenómenos naturales. Para construir los plurales de los sustantivos, en lengua palenquera no se coloca el plural al final de la palabra.
el plural se antepone al sustantivo. ¿Con cuál partícula? Con la partícula ma. Si yo quiero decir las casas, si quiero decir las casas, yo digo ma casa, o puedo decir ma posá. Ma casa rituere ma liberá. Las casas casi todas son de los liberales. Muy bien. Y tan saca un mamatica ñame. Voy a sacar unas maticas de ñame. En español, para hacer el plural, me tocaría colocar la S al final de la palabra matica o la construcción ES. La E y la S para construir el plural. En palenquero solamente basta con colocar la partícula ma antes de los sustantivos. Muy bien. Mapuerco, para decir los cerdos, los puercos. Machangaína, tamacanía. Ma, delante del sustantivo changaína, quiere decir las mujeres. Changaína es la voz en lengua palenquera. Sin embargo, esta palabra changaína, que ustedes le van a colocar un asterisco, escriban en sus noticas, changaína con un asterisco, es una palabra que en este momento está generando mucha controversia, sobre todo con los adultos mayores, que se niegan a aceptar la construcción de esta voz. ¿Y por qué se niegan a aceptarla? Y de hecho, el 8 de agosto, en una reunión que tuvimos con unos mayores palenqueros, ratificaban que ellos nunca han dicho changaína para significar mujer, porque changaína es echar, o sea, echar a la gallina, disponer para que la gallina se ponga empieza a colocar sus huevos. Pero para los adultos medios y la juventud y los niños, changaína es la voz que se utiliza para hablar de mujer. Por eso este vocablo tiene esa gran controversia. Para cierta parte de la población tiene un significado y cierta parte de la población niega su significado. Y eso, ¿cómo lo podemos catalogar? No es negativo, porque las lenguas sufren modificaciones y los hablantes también hacen creaciones a partir de lo que van construyendo. Entonces, ustedes son como hablantes en este caso, los que van a utilizar el término y está bastante generalizado. Entonces, machangaína, las mujeres, ta macanía. Macanía significa trabajar. Es una práctica que se hace en el campo. Los hombres y mujeres que han tenido contacto con el monte, con la rosa, saben que los abuelos y las abuelas, los tíos y las tías, hacen macaneo en el monte. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con sus cultivos. O sea, machangaína tabacanía quiere decir las mujeres están trabajando. Mapueco, los cerdos se comieron eso. Entonces, ma delante del sustantivo puerco quiere decir los cerdos. Muy bien. Listo. Quiero saber si hasta ahí hay alguna preguntita. Porque dijimos que hoy íbamos a hacer el ejercicio más compartido, que ustedes preguntaran, que ustedes hablaran. Si alguien tiene una idea con respecto a lo que he dicho o si quiere que repasemos algo, estamos en toda la disposición de hacerlo. Y Leslie, si en el chat hay alguna pregunta, también la puedes hacer para ayudarnos a hacer más dinámica la clase de hoy. Bueno, Rucheli, por acá me pregunta Ernest Salinas, ¿y cómo sería para el singular? ¿Ah? Pueco, le quito la partícula más. Pueco, vamos a escribir eso. Si aquí estoy diciendo, en este ejemplo que está aquí, dice los puercos, vamos a colocar la traducción, o los cerdos, vamos a decir los cerdos. Entonces, escribo. Pueco, acume monde. Cuando yo digo pueco, aquí, sin partícula inicial, sin partícula de ninguna índole, ahí estoy haciéndolo en singular. Plural siempre va a tener esta forma. Esa es la forma que va a estar en el plural. En singular no tiene nada. Lo digo sin nada. Vamos con otro ejemplo. Llegó la señora, ahí está. Changaína Amini.
llegó la señora o la señora vino. Si yo digo, Machangaína Amini, estoy diciendo lo mismo. Díganme. ¿Es lo mismo decir Changaína Mini que Machangaína Mini? No, porque No. Changaína No es lo Mini mismo. es la señora llegó y Machangaína Mini es la señora llegaron. Las señoras llegaron, muy bien. Esta partícula ya sabemos que siempre que está ahí me va a indicar el plural en mi lengua palenquera. Muy bien. Otra preguntita y así lo hacemos más chévere todavía. ¿Qué otra preguntita hay? Buenas Por acá por el tardes. chat no tengo ninguna. Adelante. Y en Buenas tardes. posesivo, por ejemplo, mi puerco. Bueno. Mi puerco, ahí está. Y esa es otra construcción bien bonita porque el posesivo va a estar siempre después del sustantivo. Monami. Monami. Ahí está. Mi hijo. Si yo digo mi mona, ya ahí estoy haciendo una alternancia entre lengua palenquera y castellano. El posesivo de la primera persona y de las otras personas siempre va a estar al final. Vamos a hacer los ejemplos acá. Ajá. Si yo digo lo vemos bien ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Monabo. Si sabemos que mona es la palabra que significa hijo, y yo quiero hablar de tu hijo, y ten que chitear, monabo, tu hijo. El posesivo siempre va a estar después del sustantivo. ¿Qué quiere decir la oración que acabo de escribir? Tu hijo está por la calle. Calla en lengua palenquera significa calle. Calle. Entonces, el posesivo siempre va a estar después del sustantivo, con la tercera persona. Marido. ¿Y recuerdan lo que les dije que significaba ané? Ellos. Muy bien. ¿Qué significa ané? ¿Alguna voz que me diga? Ellos, ella. Ellos. Maílo ané. Los maridos de ellas van a qué? Son muy trabajados. Van, no, tan. Están trabajando. Ajá, muy bien. No, no están trabajando, van a trabajar. Maílo ané, Seguro. los maridos de ellas van a trabajar. Muy bien, este es el ejercicio que quería. ¿Qué otra? Sí entendió la chica que preguntó sobre los posesivos, ¿verdad? Los posesivos siempre van a ir después del sustantivo, siempre van a ir después. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Por acá en el chat tengo una. Pregunta Pedro Claver. ¿Qué significa changaína con vileza? Muy bien. Vamos a abrir otra puertecita acá. Ay, aquí me salió un ideófono. Con vileza y cuasi cuasi significan amigos. Amigo. Significa la mujer de mi amigo. Sí. Y cuasi cuasi es un amigo, pero de esos amigos. No, pero yo decía era changaína
con vileza. Es la mujer de mi amigo, así. Ah, changaína. Changaína. Pero entonces ahí le faltaría un algo. Changaína con vileza. ¿Sí? Changaína con vileza. Ahí no dice la mujer de mi amigo, dice la mujer mi amiga, la mujer amiga mía. Changaína con Mujer amiga, listo. sí, es mi amiga, una mujer mi amiga mujer. Listo. Y si es mi amiga fuerte, de esas amigas entrañables, como un cuasi cuasi, y aquí lo voy a sombrear, cuando en Palenque dice la senda cuasi, que es un ideófono de esos que yo les estoy diciendo ahorita, es de esos amigos, ¿cómo digo? Un amigo leal, fiel. Un super amigo. Un compinche, un super amigo, ese es un cuasi cuasi. Un amigo cerrado. Cerrado, de mi mismo cuadro, de mi misma cuadrilla, de mi cercanía, de esos que uno ama en la vida, porque uno tiene un amigo. ¿Cómo? Muy bien. Otra preguntita para seguir, para adelantarnos. Leslie, ¿ya no más preguntas en el chat? Acá en el chat no tengo ninguna otra. ¿Y en el público ya no hay más? Listo, seguimos para adelante. Bueno. Aquí está algo que yo les estaba mostrando ayer, que es de las cosas más fascinantes y aquí no se agota, lo van a ver con profundidad en otra clase, y es aquí donde los lingüistas y los estudiosos empezaron a ver la distancia entre nuestra lengua palenquera y el español, y empezaron a encontrar similitudes con otras lenguas criollas existentes en el mundo, sobre todo con el papiamento, con la cual se han hecho los mayores estudios comparativos. Muy bien. Vamos a leer. Guachite algún vega ñingotá. Ustedes han escuchado hablar de ñingotá cuando uno como que se agacha para coger algo, ¿verdad? Muy bien, con el verbo ñingotá vamos a mirar cómo funciona la construcción verbal en lengua palenquera. Entonces vamos a escribir aquí el significado. Algunos dicen que es agacharse, ponerse en cunclillas. Muy bien. Vamos a subir esto acá un poquito. Muy bien. Cuando quiero decir que yo me agaché, recuerden que I quiere decir yo, ¿verdad? Mi, yo. Pero en palenquero, para conjugar el verbo en pasado, y tienen que estar muy atentos a nota porque con otros verbos va a pasar una cosa distinta. Cuando aparece la partícula A, que está sombreada con azul, y yo digo, y añingotá, eso quiere decir que yo me agaché. La construcción del verbo no se hace en la parte final de la palabra, sino que siempre hay una partícula inicial que me dice cuál es el tiempo, el aspecto y el modo en que realicé la acción. Yo me agaché, yo me puse en cuclillas. Aquí me equivoqué. En cuclillas, aquí es muy bien. Botañingotá. Botañingotá. Aquí la partícula ta me dice que tú estás agachándote. Tú te estás agachando. Botañingotá. Tú te tienes que agachar. Él ataba ñingotá. Él se agachaba. Estoy pensando en algo que sucedió, pero estoy evocando la acción. Él ataba ñingotá cuando mamá y él estaban llamando a él. Él ataba ñingotá. Esta clase necesita mucha profundización. Apenas estamos ahí dando un breve visaje sobre ella. Muy bien. En futuro, la partícula tan es la que me va a indicar que la acción no se está realizando, sino que se va a realizar. Si yo digo, suto tan ingota, nosotros nos vamos a agachar, nosotros nos agacharemos. No estoy haciendo la acción. Siempre que veamos la partícula tan, me indica que la acción se realizará.
Ané hace ñingotá me muestra la acción como algo que habitualmente esa persona suele hacer. Enu haceba ñingotá es cuando yo digo, él solía agacharse. Es cuando ustedes estaban estudiando el verbo y les colocaban los pluscuamperfectos, los perfectos y los imperfectos, que la profesora hablaba y uno no le entendía nada. Así también está pasando aquí. Pero lo bueno es que eso se va a aprender sin la regla. A pesar de que mis estudios son de lingüística, hemos aprendido históricamente que el lenguaje se aprende practicando lenguaje. Sí, hay que saberse las reglas, las gramáticas de las lenguas, pero los hablantes van a aprender las lenguas escuchando a la abuela, a la mamá, a la tía, cuando los regañan, cuando los exhortan, cuando les reclaman, cuando los saludan. Así es que aprendemos las lenguas. Las reglas las aprendemos formalmente cuando estudiamos las lenguas, pero los hablantes se saben todas las reglas sin reglas. Ojalá y me entiendan ese día que estoy diciendo. O sea, no sabemos las reglas sin necesidad de tenerlas así. Muy bien. Otra vez voy a repasar, porque esto se ve enredado, pero esto es fascinante y esto es una de las características más bellas de la lengua palenquera. La forma como construyen los verbos. Vamos a hacer un ejercicio de este lado. Aquí está. Muy bien. Y tan chitia, L acume. ¿Qué quiero decir allí? Ella va a comer. No. L acume. Él o ella. Está comiendo. No. Esta va a ser la partícula del pasado. Siempre que la veamos es pasado. Ella comió. Ella comió. Él o ella comió. Perfecto. Siempre que veamos, esa es la partícula del pasado. Muy bien. Vamos con otro verbo hasta que lo perfeccionemos un poco. Con dormir. Participando. Este es el verbo dormir. Muy bien. Y esta partícula es la partícula del pasado. Muy bien. ¿Qué estoy diciendo? Esta es la segunda persona del singular. Tú dormiste. Tú dormiste. Muy bien. Muy bien. Esta losa es la rosa, el pequeño, el espacio, el monte o el campo donde trabajan los campesinos. Rosa, ¿verdad? Entonces, la palabra macanía es trabajar. Esta es la forma del pasado. ¿Qué quiero decir ahí? Él va a trabajar en la rosa. Él o ella Trabajaron en la rosa. Trabajó En la rosa. En el monte. En el monte o en la rosa. Perfecto. Muy bien. Vamos a ponerlo pequeñito para que lo podamos ver mejor acá. Ahí, muy bien. L amacaña andilosa. Ahí está. Entonces, miren cómo vamos construyendo el pasado, ¿verdad? Siempre que aparece la partícula A. Vamos con el presente. Vamos con el futuro y después, por último, nos metemos con el presente. Muy bien. Suto tandrumi. Suto tandrumi. Este tan siempre me va a indicar la acción futura. ¿Qué quiero decir? Ellos van a dormir. Nosotros vamos a dormir. Nosotros vamos a dormir. Nosotros vamos a dormir. Ustedes van a dormir. Ustedes dormirán. Ustedes no. Suto es la primera persona del plural. Suto es Nosotros. O nosotros dormiremos. Nosotros dormiremos. Muy bien, profe.
Perfecto. Vamos con otra. Ané, tan chitia, lengua ripalengue. Ané, tan chitia, lengua ripalengue. Ellos ellos van a hablar lengua palenquera. Muy bien. Ané, tan chitia, lengua ripalengue. Entonces, quiere decir que ellos hablarán lengua palenquera. Entonces, ya sabemos, siempre que vamos a construir, ay, ¿dónde estoy? Me perdí. Siempre que vamos a construir el pasado, la partícula A. Pero quiero que estén atentos con esta partícula, porque esta partícula tiene otra significación en otro contexto. Pasado con la partícula A. Futuro con la partícula tan. Ahora vamos con presente. Como si Yo estoy eres... escuchando a mi mamá. Y está escuchando de mí. ¿Cómo? Repítame a ver. Yo estoy escuchando a mi mamá. Perfecto, muy bien. Estoy escuchando. Miren cómo lo estamos haciendo. Estoy escuchando a mi mamá. Itakucha maemi. Estoy escuchando a mi mamá. Casi siempre que hago las traducciones las coloco dentro de las comillas, porque las traducciones no son exactamente igual en las lenguas. Las traducciones son aproximaciones de las lenguas. Por eso siempre ustedes van a ver que lo coloco dentro de las comillas para respetar la idea original de las lenguas. Itakucha maemi. ¿Qué pasa con esa construcción? Dice, estoy escuchando. Dice, Esta acción se está realizando, estoy escuchando. Cuando el presente progresivo, los que han estudiado inglés, saben que pueden construir las formas del presente progresivo. En español también construimos el presente progresivo. En lengua también construimos el presente progresivo. Esta partícula ta, que no es tan, porque tan es el futuro, ta me va a indicar que la acción se está ejecutando. Vamos a colocarla de otro color, amarillo. Y ta kuchama de mí. Maemi, estoy escuchando a mi mamá. Esto sí lo he entendido. Mira tanta cosa. Chomane Tabiriguá. El señor Manuel está investigando. ¿Por qué, Mona? Por mi hijo, por el hijo Por el hijo de él. El señor Repitan, Manuel por favor. el Chomane señor Manuel está averiguando por Está su hijo. preguntando por. ¿Y él es qué? Muy bien. En este caso sabemos que nosotros tenemos un amigo que se llama Chomané, pero Cho en palenquero, ¿qué significa? Señor. 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 Oh, Señor. Manuel. Señor, Señor ¿verdad? Manuel. O tío. Señor o tío. Recuerden que Señor, por el tema de la familia extendida, terminamos las comunidades negras, los hombres negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, diciéndole tío, ¿a qué es tío de nosotros verdaderamente y a qué no es tío de nosotros verdaderamente?
por la consideración. Recuerden que ese es un valor importantísimo que está en nuestras comunidades afrodescendientes. Y terminamos diciéndole tío, hermana, hermano, a la gente que no es nuestro hermano y nuestra hermana, pero en la idea de la familia extendida, esos elementos lingüísticos van a mantener esa expresión de la hermandad que necesitábamos, precisamente porque si recordamos la historia de cómo vinimos a las Américas y cómo llegaron nuestros hermanos negros a otros lugares de Europa y a otros continentes, llegaron sin familia porque nos desintegraron. Entonces, una de las maneras de construir esa afinidad familiar fue seguir diciéndonos tíos, tías, hermanos y hermanas para mantener esa unidad que nos mantuviera cercanas a una familia. Hay gente que quedó en el tránsito transatlántico sin hermanos, sin hermanas, sin familia. Entonces, yo, para decir señor, porque le debemos respeto, pero también para decirle a un señor que no es nada de uno, pero es nuestra familia extendida. Entonces, supongamos que hecho Manuel es nuestro. Manuel está, ¿qué está haciendo Manuel? Averiguando. Averiguando. ¿Mucho? ¿Por quién? Por el hijo de él. Por mi hijo. Hijo de él. Por el hijo de él. Manuel está investigando por o sobre su hijo. Está haciendo la acción, ¿verdad? Está haciendo la acción de consultar. Muy bien, esa partícula tan hermosa me va a decir que la acción se está realizando. Puedo decir también, el tío Manuel está averiguando por su hijo. Vamos con una última. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Tienen que decirme? Sí. ¿Estamos entendiendo? Sí. Sí. Excelente. Estamos aprendiendo bastante, ¿no? Maestra, una pregunta. Momentico. Listo, aquí ya. Hazme la pregunta antes de entrarnos a este ejercicio. O sea, yo podría interpretar la construcción así como usted la realizó allí, averiguando por su hijo. Pero el posesivo su, realmente, o sea, allí el verbo L, el pronombre L, muy bien, se puede construir como su. No. Ese es otro elemento que vamos a estudiar con la lengua palenquera. El posesivo ahí es que Manuel es la tercera persona del singular. Y los posesivos siempre van a estar en conexión con el sustantivo. Ahí no va a ser su. Va a ser él, que es la tercera persona. Vamos a hacer este ejercicio y ahorita lo resuelvo. Muy bien. Piachami, taminami, kungana, pipitami. Piachami, taminami. Mi profesora está mirando lo que yo hablo y tiene ganas de hablar conmigo. Muy bien, pero pipita ahí es hablar, pero ¿de qué manera? Cualquier forma de hablarme. Pipita. Pipita. Corregir o orientar. Hasta aquí entendimos bien, ¿verdad? Mi profesora, ¿qué está haciendo mi profesora? Me está escuchando. Me No, está mirando. Me está viendo, ¿verdad? Me está viendo. Está mirando bien. Con Piachami, taminami, kungana, pipitami. Con ganas de insultarme a mí. Muy bien. Esta es una manera de hablar, pipita, pero es una manera de hablar no en tono bajo, sino siempre con ganas de hacerme una observación, un regaño. Piachami, taminami, con ganas, pipitami. Con ganas de llamarme la atención, con ganas de hacerme una observación, con ganas de insultarme, también puede ser entendido. Entonces, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo me está mirando? Con ganas de hacerme esa observación. Muy bien.
Aquí hay una pregunta bien bonita. Aquí está. Chomaneta averiguapo mona L. Muy bien. El posesivo con la tercera persona, para el caso de tú, de vos, es sí. O sea, vos, vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, el posesivo de ahí de la primera persona es mi, ¿verdad? El posesivo de vos, de la segunda persona, es sí. Y el posesivo de L, de la tercera persona, es L también. Se dice lo mismo. Vamos a colocarle un slash aquí. Aquí está. Recuerden que un posesivo es para indicar que algo me pertenece, ¿verdad? Muy bien. En esta estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo aquí? Mi hija. Ajá, o mi hijo, ¿verdad? ¿Y aquí Exacto. qué digo? Oh, sí. Tu hijo. Tu hijo. Tu hija O tu hija. tu hija, ¿verdad? Mona también le ocurre lo que le pasa a L, que puede ser femenino o masculino, ¿verdad? ¿Y aquí qué estoy diciendo? El hijo de ella. Ah, de El él. hijo de ella. El hijo de El él. hijo de ella. O la hija de él. O la Ella. hija de él. Muy bien, muy bien. Mona mi hijo. Mona sí, su hijo. Mona L también estoy diciendo su hijo. También estoy diciendo que le pertenece a él o a ella. Pero aquí tiene que haber correspondencia entre la persona y el posesivo. ¿Sí me estoy haciendo entender? La niña que preguntó. Sí, señora. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aquí L? Porque L debe coincidir con la tercera persona. Chomané es él, ¿verdad? Con la tercera persona de los pronombres, los pronombres tienen que coincidir con sus posesivos, con sus respectivos posesivos. Por eso no coloqué sí, sino coloqué él. ¿Verdad? Resuelto allí. Sí, mucho más claro, gracias. Ok. Bueno. Estamos en esta cosa tan maravillosa que se llama verbos en palenquero. Pero ahora quiero que presten atención a esto. Muy bien. Dijimos que la partícula A es para indicar que algo ya ocurrió, ¿verdad? Pero tienen que anotar esos verbos que yo estoy colocando ahí, porque con esos verbos que están aquí, con algunos de estos verbos que están aquí, A no significa que pasó. Esta es una clasificación que nos regala la profe, la difunta profe Juana Pabla. Son verbos que ya ubica. Perdón, no son esos. Ay, aquí está. Aquí está, perdón. Aquí estos verbos. Conocer, con los verbos conocer, con los verbos colar, con los verbos pensar y con el verbo tener. Miércoles, profe Ruseli, ¿en qué lío nos está metiendo? Anoten los verbos que con esos verbos delante de la partícula, esos verbos cuando tienen la partícula A les pasa algo. Vamos a hacer aquí las oraciones. Y aten burú. Burú significa plata.
Alguien que me traduzca eso. Yatemburu. Yo tengo Aquí, plata. Yo tuve plata. No. Yo tenía plata. No. Yo tenía plata. Yo tenía, claro. Yo tenía. Yo tengo plata. Muy bien, yo tengo. Como te lo dije primero, hombre. Es que no escuché. Les dije, con estos verbos tienen que prestar atención porque con esos verbos la partícula A no significa pasado. Bellísima la lengua palenquera porque nos mete en estas complicaciones. Por eso les dije, observen los verbos que con esos verbos lo que estoy diciendo, cuando está la partícula A no me está señalando el pasado, sino me está señalando el presente. Y Yatemburu, yo tengo plata. Pero si yo digo, ahora con este verbo va a pasar una cosa bella, porque si digo, Yateneva, ¿y ahora qué quise decir ahí? Yateneva. Yo tenía plata. Yo tenía, muy bien, eso. Ernest Salinas, 5 ¿Por qué hay que puntos. estudiar esto? ¿Por qué no es un español mal hablado? ¿Sí estamos entendiendo? La partícula va, aquí está, con verbos como ese, es el que me va a indicar el pasado. Vamos con otro ejemplo de esta cosa maravillosa. Aquí que dije, voy a colar y L. Voy a colar y L. ¿Tú te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de él? ¿De él o de ella? Es el verbo como ten. Colar inscribe la acción como algo que está sucediendo, como el presente. Y a colar y él. ¿Te acuerdas de él? Entonces, voy a colar y él. Profe Rucheli, por acá tenemos una pregunta. Ya voy. Vamos a hacer la construcción en pasado. ¿Y aquí qué dije? ¿Qué quiero decir aquí? ¿Tú te acordabas de ella o de él? ¿Tú te acordabas de él o de ella? ¿Tú te acordabas de él? Listo. Así, mis queridos, así se construye esto en nuestra lengua palenquera. Pero ustedes lo van a profundizar más adelante y eso es lo bello de estudiar. Cuando uno empieza a estudiar es porque no todo lo sabe y tiene un deseo enorme de aprender y por eso estamos aquí, para aprender de esta Bacano. que nos dice la lengua palenquera. Y desde aquí todos y cada una de nosotros y nosotras se tiene que ir con la idea de que esto no es un dialecto, es una lengua que nos está diciendo que su estructura gramatical tiene sus complejidades y sobre todo en la clase sintáctica de los verbos. Con una partícula yo describo el tiempo, el aspecto y el modo en lengua palenquera. Eso no es tan accesible, entonces hay que estudiarlo un poco más. Y ahora seguimos adelante. Leslie, ¿cuál es la pregunta? Rosa Valdés preguntaba, ¿ponina significa plata? Sí, es como un aporte, una ponina es un aporte. Más que la plata es un aporte en plata o en especie. Ponina, ya está la ponina a mí. Entonces la ponina puede ser que yo doy plata, como cuando vamos a hacer la vaca. Es como un aporte. Entonces ese aporte puede ser con dinero, puede ser con alimento, puede ser que mi ponina fue que yo puse la casa o mi terraza para que estuviéramos. Entonces es como el aporte que yo hago. La plata entonces en palenquero puede ser burú. Algunos dicen chelín, otros dicen chivo. Y así sucesivamente. Estas algunas de las palabras que pueden ser usadas para hablar de dinero. Pero ponina es como el aporte que hacemos para algo. Muy bien. ¿Preguntas otra? Acá en el chat no tengo ninguna otra. Bueno, muy bien. Gracias.
Bueno, con mucho gusto. Entonces, dijimos que con estos verbos que están señalados aquí, que quiero que los tengan allá también en sus noticas, porque para estudiar también hay que hacer noticas, porque nos van permitiendo recordar eso que vamos estudiando. Estos son unos verbos que la profe Juana Pabla en su ejercicio de gramática clasificó como los verbos del grupo B. Se congregan estas formas y dicen, casi siempre están asociados con procesos cognitivos, sobre todo los verbos conocer, colar y pensar. Algunos de estos verbos son la palabra gramatical a, de aspecto perfectivo, es decir, que muestra el verbo como la acción que ya sucedió. Con estos verbos en particular, los verbos se presentan como si estuvieran ocurriendo en la actualidad, es decir, presentan la acción en tiempo presente. Con esos tres verbos de corte cognitivo y con este verbo que indica posesión de algo. Listo, muy bien. Bueno. Bueno, seguimos a... Rutseli, antes de que avances, tengo una pregunta de Shirley. A ver, Leslie. Que si en la segunda oración, ¿por qué se coloca A? ¿En cuál? En esa que está justamente ahora. Muy bien, esa, perfecto, muy bien. Recuerden que las formas van variando. Yo también puedo decir ahí vocolar y L. Ahí también lo puedo decir. Vocolar y L, yo lo puedo decir perfectamente. Y esto tiene que ver un poquito con los aspectos que decía yo ayer de la sociolingüística, las variaciones que tienen las palabras y algunas expresiones. Muy bien. En la población adulta mayor mediana, en la población adulta mayor joven, en la población joven, la tendencia es a decir vocolar. Eso sí es cierto. En la población adulta mayor hacia arriba, la tendencia, porque posiblemente podemos encontrar excepciones, la tendencia es colocar la partícula A. Eso sí ocurre en la lengua. Listo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con grupos poblacionales y lo que decía. Por ejemplo, hay grupos poblacionales que no dicen convileza, sino dicen cumbileza. Entonces hay una variación de los fonemas vocálicos, O y U. Y eso no es que está mal dicho, es parte de cómo se construye ese elemento léxico en ese tipo de población. Y eso sí es posible en las lenguas. Muy bien. Profe Rutseli, la chica me escribe porque ella tiene inconvenientes con el micrófono y no puede hablar. Ajá. Ella me dice que la pregunta de ella es exactamente en la segunda oración, donde dice yo tenía plata. ¿Qué por qué se coloca A? Se coloca A porque es un marcador. Repite, Leslie, otra vez. Ella me dice que la oración a la que ella hace referencia es a la que dice yo tenía plata, a la segunda. Entonces ella quiere saber por qué en esa oración en lengua se coloca A. Bueno, ahí de igual forma lo que les digo, va a aparecer la A, pero no va a tener ninguna incidencia en términos de significación, porque ahí el impacto va a estar en la partícula va después del verbo. Se va a hacer como un elemento más. Simplemente se coloca A porque es un marcador. Se coloca A porque se mantiene la misma estructura. Se mantiene una misma estructura. Pero si se mantiene la misma estructura y tú tienes que estar pendiente de cómo se construye al final el sufijo del verbo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí es más que todo para mantener la estructura, pero no porque estén diciendo una cosa extrema del verbo. Tú tienes que estar pendiente de esta colita acá que tiene esa forma verbal. O sea, hay que estar muy atento a lo que tú estás diciendo y ahí no tiene mayor incidencia, es como manteniendo una estructura. Para formar este pasado, la clave está en este va que está al final. Ok, entonces ella dice, ¿y por qué en la última oración no se coloca? ¿En qué? En la última oración no se coloca. Sí. Muy bien. Esto tiene que ver con todo lo que les estoy diciendo. Yo acabo de explicar por los grupos poblacionales, ¿verdad?
Se acaban de acordar de eso que les acabo de decir. Y hay tendencias donde la colocan como parte de la estructura y hay tendencias en las que no se coloca. Aquí yo les he dicho insistentemente, escuchen en el contexto comunicativo qué les están diciendo. Y hay cosas que los hablantes saben por la historia comunicativa de su lengua. Vos colaba y vos colaba. De las dos formas te la pueden decir. Es como cuando yo digo, yo tengo hambre. Yo puedo decir, tengo hambre. Puedo eliminar el pronombre posesivo y de igual manera tú me estás entendiendo. Entonces, yo puedo mantener la misma estructura, pero estoy queriendo decir una idea muy puntual dentro de la construcción, dentro de lo que estoy comunicando. Muy bien. ¿Qué otra preguntita, Leslie? Se me nos está acabando el tiempo. La chica le quedó claro que muchas gracias. Muy Adelante, no, ya no tengo más preguntas por acá. Ahora vienen los verbos del grupo C. Ya estudiamos el pasado, el presente, el futuro, ¿verdad? Y ustedes estudiaron mucho los verbos copulativos, es decir, los verbos que tienen la posibilidad de unir una idea con otra. Si yo quiero decir, yo soy estudiante, ese es un tipo de verbo, recuerden que el verbo ser o estar y ascenda etule. ¿Qué quiere decir? Yo soy estudiante. Mayo, ascenda, chavo. Mayo, María es tía tuya. Mi madrina es Ruperta. Yo soy profesora de lengua. ¿Tú eres hermano de él o de ella? Ya. Explique, por favor. Listo, muy bien. Entonces aquí, por aquí favor, tenemos explique nuevamente. ¿Ah? Profesora, disculpe. Es posible que vuelva a repetir. Ajá, muy bien. Aquí estamos con otro grupo de verbos. Estos son los verbos copulativos, que establecen una unión entre una idea y otra, o pueden establecer atributos. Entonces, si yo digo, yo soy estudiante, estoy describiendo una cualidad mía, yo soy estudiante, ¿verdad? Aquí tiene, le faltó la tilde. Muy bien. Este es el verbo ser o estar. Ser o estar, ¿verdad? Entonces, casi siempre, cada vez que veamos ascenda es el verbo copulativo que establece una unión entre una idea y otra. Entre este nombre y esta cualidad de esa realidad, la palabra que va a establecer esa conexión va a ser el verbo senda.
en algunos autores, ustedes van a encontrar, y eso tiene que ver con lo que preguntaba la chica, algunos autores lo escriben así, senda. Separan la A de la expresión senda. Eso posiblemente está en las construcciones de algunos lingüistas. Pero cuando los palenqueros la pronuncian, no hacen la separación, sino que dicen toda una voz completa. Pero algunas traducciones, en algunas gramáticas, aparece así separado. Eso es lo que les puedo decir. Pero que en la pronunciación, los palenqueros lo van a decir de esta manera. Esto es ser o estar, ¿verdad? Aquí está. Si lo encuentran de una u otra manera, ya saben que es la misma cópula. ¿Qué otro verbo, qué otra expresión puede funcionar como cópula? Esta expresión puede ser escuchada en las intervenciones en el lengua. Con vileza a mí, huelo que acumelo. Recuerden, ser o estar, tanto senda o hue, va a significar lo mismo. Verbo ser o estar. Entonces, en esta oración, con vileza a mí, huelo que acumelo, ¿qué quiero decir ahí? Con vileza a mí, huelo que acumelo. ¿Qué me dice? Mi amigo fue que se lo comió. Sí, ¿verdad? Sí, claro, excelente, profe. Otra. Mbulo riranie, huelo que acume, todo mamatica ñame. Todo mamatica maíz. Mbulo riranie, huelo que acume, todo mamatica maíz. El burro de Daniel fue el que se comió la matica de maíz. ¿La Sí, matica? claro. ¿La matica? De maíz. Pero Maíz. la mata Se comió la matica la mía. Las, La matica mía. Miren lo que está ahí. es el Mat. las. Sí. Matica Mbulo mía. riranie, huelo que acume, todo mamatica maíz. Por eso matica de maíz. Matica maíz. No puede ser la matica. Todas las maticas. Toda la matica de maíz. Exactamente. Recuerden que ahí tenemos esa partícula. Pendiente con la escucha, porque ahí es donde vamos a poder establecer las intenciones comunicativas y el sentido de lo que nos están planteando. El burro de Daniel fue el que se comió todas las maticas de maíz. Vamos a ver qué descubrimos en esta oración de lo que hemos ido aprendiendo. Vamos a ponerlo pequeñito. Muy bien. Aquí está el verbo ser o estar. Aquí está. Acumé. Miren lo que hay delante de acumé. ¿Qué hay ahí? Una partícula que me indica qué. ¿Cuál es la partícula? Presente. La que está en presente. Sí, Fue pasado.
Pero con ese verbo en el presente, Significa pasado, pasado. Con ese verbo es pasado. Recordemos con los verbos que indica presente. Acordar, colar, ¿verdad? Conocer, pensar y tengo. Con el verbo comer es pasado. Uno orina bien. Güey, lo que a comer todo es mamatica maíz. Aquí está este verbo copulativo que une este sintagma nominal con este sintagma verbal. Fue el que se comió todas las maticas de maíz. Entonces por eso estamos en esta primera fase, y les decía ayer, Chomané, que esto es como un abrebocas, porque vamos a profundizar más adelante y nadie debe desesperarse, porque estamos aprendiendo. Y cuando estamos aprendiendo, vamos construyendo conocimientos poco a poco. Así le sucede el conocimiento que construimos como humanos. Si no, cuando naciéramos tuviéramos todos los saberes. No, paciencia, porque vamos a ir aprendiendo poco a poco en la medida en que vayamos transitando por las diferentes clases y podamos preguntarle a todos los maestros sobre los temas que van abordando. Muy bien. Dentro de los documentos que se les va a compartir, voy a mandarle a Leslie el texto que está en PDF de la profe Juana para que ustedes tengan acceso a ese material y tengan la posibilidad de tenerlo para hacer consultas un poquito más profundas si desean. Listo, muy bien. ¿Qué preguntas hay hasta ahí, Leslie? ¿No hay preguntas? Sí hay preguntas, profe. ¿Sí hay preguntas? Sí, por ejemplo, yo he notado cuando escribe en lengua, los nombres de las personas cambian, y eso se hace normalmente con todos los nombres o con alguno en particular. Con todos los nombres. Recuerden que yo les dije que con las apicales, que son esos fonemas que con la puntica de la lengua tocamos los dientes al pronunciarlos. Recuerden que en español es Daniel. Cuando pronuncias Daniel, cuando haces la pronunciación de la D, mira dónde está tu lengua. Daniel tocó la puntica de la lengua. Entonces, cuando voy a escribir en palenquero, trato de seguir esas reglas fonéticas de lo que ocurre en palenquero. En lengua, cuando la gente va a hablar de Daniel, dice Daniel. Daniel, mini acá. Otro nombre. Condorina. El mío, Cristian. Florina. El mío, Cristian. Ruseli, quieren saber también cómo se pronunciaría Ernest en lengua. Ernest, tu nombre cambia. Ernest. Ernest. Ya, y no es que se estén burlando de tu nombre, sino que a veces le cuesta trabajo. Mi mamá hace mucho tiempo me decía que yo tengo un tío que murió que se llamaba Jorge, y mis abuelos no podían decir Jorge. Las generaciones menores no entendían por qué mis abuelos, que ya murieron, no podían decir Jorge. Ellos decían Honre. Entonces, cuando ya yo empiezo a entender qué es lo que pasa con la lengua, ya empiezo a comprender que tiene que ver con un problema de articulación de fonemas construidos culturalmente. ¿Cómo así? Yo les decía, cuando empecemos a estudiar algunas lenguas indígenas, cuando tengamos alguna oportunidad, no vamos a poder pronunciar de la manera en que ellos pronuncian sus fonemas. O piensen a un gringo hablando español, a un norteamericano cuando está aprendiendo a hablar español. Ustedes ven que hay dificultades, uno dice, hay dificultades para pronunciar de cierta manera. De igual forma va a pasar con ciertos fonemas en lengua palenquera, sobre todo en los adultos mayores. A casi todos los nietos le van a decir un nombre que se parece al de él, pero que no es. Porque la mayoría de nosotros tienen otros nombres. Entonces, Daniel, Lorina, y empiezan a poner... Last year, were in the mayor. This year, other mayor nowhere with the new mayor. Por favor, me colaboren con el micrófono. Así que, Ende, vos te escuchás cómo hacen dar nombre sí, andilengua. Gente, está chitearle ori un moro que no hacen dar lo mismo andicastellano que andilengua. Andilengua, gente en grande está chitear y otra manera.
yo les decía que Chomané dice un nombre que así pronunciaban realmente mis abuelas. O sea, decían dos nombres que eran una sola cosa y los miembros de esa familia terminan entendiendo qué es lo que te están diciendo. Y ojalá y tengamos la experiencia de convivir con adultos mayores, muy mayores, y ustedes tengan la oportunidad de sentir cómo pronuncian, para que vean que no es que yo esté diciendo una cosa mentirosa, sino que eso va a ocurrir con que hasta la forma de articular es cultural. Decía ayer, ¿por qué hablamos en tono tan alto los caribeños? Eso tiene que ver con una herencia ancestral. ¿Por qué reduplicamos? Cuando decimos de verdad, verdad, de verdad, verdad, ¿por qué reduplicamos la idea tantas veces? Ustedes van a analizar cómo hablan. Y cuando quieren hacer énfasis en una cosa, la repiten más de una vez. Eso tiene que ver con lo que los lingüistas llaman reduplicar. En este caso, uno reduplica para convencer al otro, para que el otro tenga certeza de lo que yo estoy diciendo. Entonces, con la pronunciación de algunos nombres en lengua, van a ver esas mismas transformaciones que yo le digo que pasan con la pronunciación, van a aparecer con los nombres. Con los nombres. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tengo? ¿Qué otra pregunta? Por acá dice Gina Herrera. Mi abuela no me decía mi nombre Gina, decía Bulli. Muy bien. Y cuando no saben decirlo, te ponen otro. Te ponen otro nombre. Y eso tiene que ver con la posibilidad de articular. Y no juzguemos a nuestros mayores porque están haciendo una pronunciación equívoca. Recuerden siempre, hasta la fonética, hasta la forma de pronunciar, se hereda. Se hereda. Estos son procesos psicolingüísticos que nosotros no abrimos la cabeza para ver qué está pasando allá adentro. Son fenómenos que pasan en las mentes de las personas, sobre todo en aquellas personas que son bilingües y polilingües. Nuestros ancestros, recuerden lo que les decía que ocurría en África, los africanos y africanas eran políglotas, o sea, tenían una gran capacidad para aprender lenguas, y en el aprendizaje de una lengua a otra empiezan a pasar esos fenómenos de la articulación de ciertos fonemas, sobre todo en los fonemas oclusivos, que tocan o rozan la punta de la lengua, la punta de los dientes con la puntita, los dientes con la puntita de la lengua, que son los fonemas D, los fonemas R, los fonemas B. Casi siempre pasa eso con esos fonemas D y T sobre todo, y con la L. Rochely, por acá alguien me levantó la mano. Señora Maydelin, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, yo le quería pedir el favor si me podía dar un ejemplo con el verbo estar. Usted todos los ejemplos los dio con el verbo ser, dijo yo soy estudiante, yo soy profesora. ¿Y cómo diría si yo quisiera escribir yo estoy estudiando o algo? Muy bien, Maydelin. Ta es la forma de estar y ta es estar. Ta es estar. Vamos a buscarle un color. Aquí, que vino tinto. Estar, está. Voy a decir Leslie. En palenquero la gente te va a decir Leslie. Quitan, suprimen ese fonema aplicativo ese. Leslie. Leslie está en Tenguesa Diplomado de Lengua. Leslie está organizando el diplomado de lengua. Ya Charima está aquí Cusuto.
Piacharima, taki kusuto, rima, chitiabo memo. ¿Qué es lo que hacen de Macus? El profesor está aquí con nosotros. Y dije el nombre de la profesora. La profesora El profesor Dimas, Dimas, la, el profesor no, Dimas. la profesora Dimas está aquí con nosotros. Dimas soy Está yo aquí con y nosotros. soy mujer. Y Hacendá Changaína, Muy bien. Piacharima está aquí kusuto. Él, cuando hay que escuchar Ima, ella sabe va que hacen da puele. Ella sabe que están hablando de ella, pero van a decir Ima. Porque pasa con esos fonemitas que les estoy diciendo, con la D, con la L, ¿verdad? Que van a cambiar. Recuerden, alternancia entre cuáles fonemas. Voy a escribirlo aquí para que no se les olvide. L, D y R. Entre ellos se van a combinar de acuerdo a la mejor manera en que se pueda pronunciar en cada circunstancia. Me encantó mucho la profesora Marian Dick de la Universidad de Antioquia. Hizo un trabajo y tiene un libro producido alrededor de la negación en palenquero. La negación va a ser construida con la partícula nu. Aquí la vamos a sombrear con el color, vamos a ponerle verde. Nu va a ser la forma como yo voy a construir la negación en la lengua palenquera. Entonces, un ejemplo, y saber y eso nu. La negación casi siempre va a estar, una de las posibilidades de construir la negación en palenquero es que yo diga la oración afirmativa y al final coloque la negación. Y a saber y eso nu. Yo no sé de eso. Casi siempre la negación va delante del verbo. Casi siempre. En lengua palenquera, una manera de hacer la negación es, después de construir la oración en forma negativa, al final le coloco el nu. En el segundo caso, tengon benú. Una de las formas también de decir él o ella es suprimir la sílaba le. Así que ustedes también van a conseguir que cuando estén hablando de él o de ella, utilicen la e solamente. Ese es un caso posible en lengua palenquera. Entonces yo puedo decir, tengon benú. Él o ella no tienen reses, no tienen ganado. Gombe es la palabra que indica en palenquero reses o ganado. Digo la oración y al final le coloco la partícula negativa. Otro ejemplo. Y tan comer es pecado. Aquí cambié el verbo. Yo no comí. Y tan come pecado no. Y tan come pecado no. Recuerden, esa partícula es la partícula que me indica ¿qué? Con F. Hacer la negación doble para enfatizar mucho más en lo que quiero decir. No come ese pecado no. No come ese pecado no. Él enunda encomienda a mí no. Y aquí, cuando enuncio estas oraciones, tengo que hacer mucho énfasis en lo que estoy diciendo. Incluso la mirada y el gesto de quien lo enuncia lo dice de una manera particular. No come ese pecado, no. No dice, no come ese pescado, no, no. No come ese pecado, no. Y las manos y los gestos, todo entra. Entonces, el lenguaje corporal kinésico se pone a disposición para expresar esta idea. Él enunda encomienda a mí, no. Ella no me dio mi encomienda a mí, no me la dio. No lo voy a decir con alegría, porque hizo algo que no me favoreció. Entonces, esas son las tres formas de negar o de expresar una oración negativa en palenquero. Al final de la oración, delante del verbo, o hacerla doble. Y cuando la hago doble es porque quiero enfatizar mucho. Aquí me faltó la tinta. Pero es la 50. Listo. Ya terminé. Por hoy. Espero que haya sido de su agrado estos
temas van a ser profundizados más adelante en las clases específicas y ustedes van a aprender también bastante vocabulario. Entonces, una mirada general de lo que es la lengua palenquera, los